bienvenidos a la presentación del resumen informativo en lengua de señas chilena. Comencemos viendo las noticias más importantes de la última semana de septiembre. Por 142 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, la Cámara aprobó la resolución que solicita al presidente Sebastián Piñera enviar un proyecto de ley que disponga la exención del impuesto a los contribuyentes adultos mayores y revisar los criterios a fin de ampliar la cobertura de sus beneficios a personas que actualmente no gozan de él. El texto recuerda que en el 2014 entró en vigencia la Ley 20.732, que rebaja el impuesto territorial a propiedades de adultos mayores vulnerables económicamente. Dicha norma dispone que los beneficiados paguen como máximo el 5% de sus ingresos anuales por las propiedades no agrícolas. Como criterio de focalización, se determinó como beneficiarios a mujeres de 60 años o más y hombres de 65 o más, que sean contribuyentes del impuesto territorial. El beneficio solo podrá emplearse respecto de inmuebles destinados a la habitación cuando su avalúo fiscal no exceda de 75 millones a julio del 2013. En este contexto, los diputados manifiestan que sin perjuicio del positivo efecto que ha tenido la referida ley, se hace necesario entregar mayores beneficios para apoyar a los adultos mayores y evitar que se les generen mayores deudas por concepto de impuesto territorial. También al Ejecutivo se dirige la resolución que pide a los ministerios de Salud, Obras Públicas y demás autoridades competentes analizar y concretar el establecimiento en la ciudad de Copiapó de un centro oncológico regional que haga frente a la alta tasa de personas que padecen cáncer en Atacama, permitiéndoles acceder a diagnósticos y tratamientos oportunos y eficaces. El texto recuerda que en Chile la segunda causa de muerte es el cáncer, provocando el fallecimiento de 1 de cada 4 personas, cifras para nada alentadoras, puesto que proyecciones del Ministerio de Salud sitúan a la enfermedad como la principal causa de muerte el año 2020. Estos indicadores, que reflejan también en la región de Atacama, que además presenta múltiples factores que influyen directamente en la prevalencia del cáncer, como la alta presencia de arsénico en la tierra y agua a consecuencia de las actividades mineras de la zona. Los autores mencionan que se han reunido con diversas instituciones vinculadas al cáncer, como la Fundación Arturo López Pérez, con el propósito o con el propio Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Redes Asistenciales y otros organismos oficiales que se han manifestado altamente dispuestos a trabajar en concretar un centro oncológico regional, teniendo como foco central 3 principios fundamentales: prevención y detención precoz, diagnóstico y tratamiento, además de campañas de concientización y prevención sobre el cáncer de mamas y pulmón. Por unanimidad, la Sala aprobó la resolución que pide al presidente Sebastián Piñera un proyecto de ley que permita a los clubes deportivos regularizar los títulos de dominio de canchas de fútbol que constituyan bienes comunes, según lo establecido en las leyes sobre reforma agraria, especialmente tratándose de zonas rurales. Entre sus considerandos, la iniciativa plantea que una regularización de los títulos de dominio permitirá optar a diversos fondos y beneficios que se otorgan por distintos ministerios, al contar con certeza jurídica respecto del lugar que ocupan para desarrollar sus actividades.
Al mismo tiempo, el texto solicita instruir al ministro de Bienes Nacionales que remita a la Cámara de Diputados la información relativa al primer catastro nacional de canchas. Para los vehículos de los cuerpos de bomberos, las características técnicas y pesos máximos permitidos deberán considerar a lo menos la necesidad de su adecuada y oportuna intervención en el auxilio de incendios y otros siniestros, sus especiales características funcionales y su flujo de circulación. Dispone una moción que exime a este tipo de vehículos de las normas sobre pesos máximos. También los exceptúa de la norma que obliga a los vehículos motorizados a estar equipados, ajustados o carburados, de modo que el motor no emita materiales o gases contaminantes en índices superiores a los permitidos. También, a segundo trámite al Senado, tras sumar un respaldo unánime de 128 votos afirmativos, irá la moción que faculta a quienes se desempeñen en el cuerpo de voluntarios de botes salvavidas para acudir a llamados de emergencia ante accidentes, incendios u otros siniestros que ocurran durante su jornada laboral. La propuesta legal equipara una facultad laboral establecida en el Código del Trabajo, vigente para los cuerpos de bomberos, que les permite concurrir a emergencias sin que se les pueda aplicar una sanción por salida intempestiva e injustificada. La Cámara de Diputados ratificó 2 resoluciones relacionadas con la calidad ambiental y la medición de los nocivos efectos en la salud de personas producto de la exposición a altos e intolerables índices de contaminación. La primera pide al presidente de la República dictar nuevas normas de calidad ambiental atmosférica y homologar las existentes de acuerdo a las guías propuestas por la Organización Mundial de la Salud. Al mismo tiempo, se busca incluir en el programa de regulación ambiental la dictación de normas de calidad para otros contaminantes comunes de la actividad industrial nacional en aire, suelo y agua. Esto con el propósito de prevenir efectos adversos en la salud. Por su parte, la segunda resolución requiere al Ministerio de Salud realizar exámenes médicos para evaluar el daño que han sufrido los habitantes de las llamadas zonas de sacrificio a causa de los altos niveles de contaminación. El objetivo es conocer en detalle las consecuencias de los altos e intolerables índices de contaminación en la salud de las personas que habitan zonas como Quintero y Puchuncaví, Huasco, Chañaral, en especial la localidad de El Salado, Tierra Amarilla, Tocopilla, Mejillones, Calama, Coronel, entre otras comunas afectadas. A través de una resolución que registró 105 votos afirmativos y 18 abstenciones, se acordó solicitar al Ejecutivo que los proyectos habitacionales construidos en el marco del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda cuenten con acceso para personas con discapacidad física o de movilidad, que se puedan adaptar fácilmente para personas con este tipo de discapacidades y se cree un subsidio para ampliar o mejorar las casas en los lugares donde habiten personas con estas dificultades. El documento recuerda que en los últimos años distintos gobiernos han presentado iniciativas y desarrollado programas, subsidios, beneficios, becas, entre otros, para personas que se encuentren en situación de discapacidad. En ese plano,
el Ministerio de Vivienda actualizó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, fijando requisitos mínimos a los edificios públicos para que personas con movilidad reducida tengan acceso a ellos sin verse expuestos a dificultades. El Ministerio también creó el subsidio habitacional para personas con discapacidad, que incrementó en hasta 80 UF el subsidio base para implementar obras que contribuyan a paliar las limitaciones que afecten a quienes presentan tal condición de discapacidad en el grupo familiar del postulante. Sin embargo, ello no es suficiente, ya que muchas veces la discapacidad puede presentarse con posterioridad a la obtención del subsidio, quedando en una vivienda no adaptada a sus necesidades, afirman los parlamentarios. El texto añade que las personas con problemas de movilidad no solo circulan dentro de sus viviendas, también lo hacen en sus barrios, los hogares de sus vecinos y parientes y en espacios públicos. Y si bien el Estado ha hecho un esfuerzo para mejorar el acceso en los edificios y lugares públicos, es necesario que la mayoría de los espacios sean adaptables y tengan facilidades para este tipo de personas. Al Senado, a segundo trámite, se remitió el mensaje que crea el Consejo Fiscal Autónomo, cuyo objeto será contribuir con el manejo responsable de la política fiscal del Gobierno central, pudiendo evaluar y monitorear el cálculo del ajuste cíclico de los ingresos efectivos de la Dirección de Presupuestos, recabar la opinión de expertos independientes sobre los factores que determinen el nivel de tendencia de los ingresos y gastos del Ejecutivo, opinar sobre eventuales desviaciones del cumplimiento de las metas de balance estructural y proponer medidas de mitigación. Además, el organismo, entre otras tareas, evaluará la sostenibilidad de mediano y largo plazo de las finanzas públicas y asesorará al Ministerio de Hacienda en materias fiscales. El Consejo estará integrado por 5 consejeros, expertos de reconocido prestigio profesional o académico en materias fiscales y presupuestarias, que serán designados por el presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los 2/3 de sus miembros en ejercicio. El proyecto dispone que el citado Consejo, domiciliado en Santiago, operará como organismo consultivo relacionándose con el presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda. Veamos ahora las siguientes señas relacionadas con el lenguaje legislativo. Cancha, cancha. Coronel, coronel. Ingresos, ingresos. Sacrificio, sacrificio. Y la última, tocopilla, tocopilla. Finalizamos la presentación de nuestro programa y agradecemos su grata compañía.